Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, de la carrera de Mecatrónica del grupo 356CA, y vamos a exponer el tema de selección de poleas y bandas. Los objetivos de esta presentación son, como general, explicar la forma para determinar el tipo de banda que usará nuestro diseño y en los específicos explicar los tipos de bandas, explicar cómo usar los manuales de fabricantes y explicar ejercicios sobre poleas. El diseño de una banda implica la selección de la banda adecuada para transmitir una determinada potencia, o bien la determinación de la potencia que se puede transmitir con una banda. La potencia transmitida por una transmisión por banda es una función de las tensiones y de la velocidad de la banda. Cada tipo de banda y polea se debe determinar de acuerdo a las necesidades del diseñador. Existen 4 diferentes tipos de bandas, las cuales son planas, en V, dentadas y redondas. Estos serán explicados a continuación. Una banda es un elemento flexible de transmisión de potencia que asienta firmemente en un conjunto de poleas. Cuando la banda se instala, transmite la potencia. La fricción hace que se agarre a la polea impulsadora e incrementa la tensión en un lado, que es el lado tensor de la transmisión. La fuerza de tensión en la banda ejerce una fuerza tangencial en la polea conducida, con lo que se aplica un par torsional al eje conducido. La capacidad de transmisión de potencia está relacionada con la fuerza de rozamiento entre polea y banda. Este tipo de transmisión resulta barato y tiene la ventaja de ser silencioso por el hecho de ser flexible y absorber vibración. Continuando con el tema de correas y poleas, encontramos bandas planas. Las correas planas poseen una sección generalmente de tipo correa polea. Fue el modelo de correa más empleado denominado banda. Estos fueron los más usados en las industrias hasta que se implementó el nuevo uso, que era una banda de sección trapezoidal. Como su nombre lo indica, es una banda con forma de trapezoide. Ventajas: se emplea principalmente cuando la distancia entre centros de árboles sea elevada. Esto quiere decir que cuando las bandas son muy largas las podemos juntar o unir mediante presión y calor. Cuando se utilizan correas planas pueden obtenerse acción de embrague. Un embrague es un sistema que permite transmitir o interrumpir la transmisión de una energía mecánica a su acción final. Por ejemplo, en un vehículo, cuando metemos y sacamos el clutch, permitimos la acción mecánica, que es dar tracción a las ruedas. También permiten configuraciones cruzadas, es decir, transmisión de potencia entre dos ejes no paralelos. Existe la posibilidad de obtener la longitud deseada por unión entre extremos. Suelen ser delgadas, por lo que no afecta la fuerza centrífuga, y alcanzan velocidades ramales hasta 60 metros sobre segundo. Algunas desventajas son: debido a los efectos de deslizamiento que se producen entre superficies, la relación de transmisión entre las velocidades angulares de los dos ejes no es siempre constante ni exactamente igual. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una polea y una banda puede haber un rozamiento no tan preciso. Esto significa que se va a estar deslizando entre la polea y no va a dar el par que se está planeando. Tipos de materiales para poder construir las correas planas: plásticos termosoldables. Estos se pensaron para poder unir los extremos mediante calor y presión. Cuero curtido con corteza de roble. Permiten transmitir grandes potencias a velocidades moderadas con mucha resistencia. Cauchos reforzados mediante cuerdas de algodón, nylon o alambres. Soportan cargas de hasta 3 kW sobre milímetro del ancho de la correa o de la banda. Aquí tenemos algunos usos.
Este es el más común o el más sencillo que vamos a ver implementado en los coches. Es una banda plana con las poleas dando tracción. Este es un poco más complejo y sería el uso adecuado para la banda, porque encontramos que lleva varias secciones con diferentes grados angulares. Y como nota, solo cabe mencionar que la elección de estos es proporcional a lo que esté necesitando el usuario. Por ejemplo, si necesito una banda, no voy a comprar la más cara que encuentre, sino la que más se ajuste a mis necesidades. Y con eso terminamos el tema de bandas planas. Bandas en B. Las bandas en B son las más utilizadas en la industria debido a que son adaptables a cualquier tipo de transmisión. ¿Cómo determinar si usaré esta banda en mi diseño? Para determinar la selección de esta banda debemos basarnos en los siguientes pasos. Número 1. El factor de servicio. El factor de servicio toma valores entre 1 y 2, el cual nos indica si las correas están trabajando en óptimas condiciones o no. Cuando estas están trabajando en óptimas condiciones, el valor tiende a ser a 1. Por lo contrario, si no está en las condiciones ideales, tenderá a 2. También puede tomar valores intermedios como 1.4, 1.5 o 1.6. En esta tabla vemos como los factores que afectan el factor de diseño. Número 2. La potencia teórica. Esta es la potencia requerida por la máquina, la cual podemos encontrar en la chapa del motor, como se ve en la imagen. El paso número 3 consiste en calcular la potencia de diseño, la cual es el resultado de multiplicar la potencia teórica por el factor de servicio. Paso número 4. Determinar la sección de las correas. Los fabricantes estandarizaron las dimensiones de la sección transversal de las bandas en B y designaron cada sección con una letra del alfabeto para los tamaños en pulgadas. Bueno, tenemos la sección de A, B, C, D y E, donde estas dependen del ancho en pulgadas, el espesor en pulgadas, el diámetro y el intervalo de potencias, que este es más o menos la carga que soporta nuestra polea. También, si no tuviéramos esta tabla, podemos determinar el diámetro de nuestra polea con la siguiente ecuación, que es N1 por delta 1 igual a N2 por delta 2. Paso número 5. Determinar la longitud de la banda. L es el largo de la banda, el cual se determina con la siguiente ecuación. L es igual a 2 por C más 1.57, la cual es una constante, por D más D menos D al cuadrado sobre 4 por C, donde C es la distancia del centro de las poleas, D es el diámetro de la polea mayor y D minúscula es el diámetro de la polea menor. Cálculo del arco de contacto y factor de corrección. Para el paso número 6. La potencia se transmite de la polea a la correa por fricción. Cuando mayor sea la superficie de contacto entre ambos, el elemento más eficiente será la transmisión de potencia. La situación ideal se presenta cuando ambas poleas tienen igual diámetro. Bueno, para calcular el arco de contacto tenemos la siguiente fórmula, que es igual a 180 menos 60 grados por, como lo habíamos explicado en la diapositiva anterior, el diámetro de la polea mayor menos el diámetro de la polea menor sobre C, donde C es la distancia entre los centros. Esta pequeña tabla es como para dar una pequeña comparación y poder encontrar nuestro factor de corrección. Y en las aplicaciones tenemos que básicamente son usadas en motores con altas potencias y velocidades, como en la imagen que se muestra un compresor de NH3 marca Sabroe tipo SM 106.9 de potencia de 18 bar montado sobre un chasis metálico que va de 34 kilowatts a 1475 revoluciones por minuto. Bueno, para continuar vamos a ver lo que son las bandas síncronas. Una banda síncrona o una banda dentada está hecha de una tela ahumada,
y está recubierta de una tela de nylon. Internamente tiene alambre de acero, con el fin de resistir la carga de tensión o la carga de tensión. En la imagen de abajo podemos ver las partes específicas de lo que es una banda de dentada y lo que sería una polea dentada, donde podemos notar que existe un paso de banda, que existe línea de paso, que existe el círculo de paso, diámetro primitivo y diámetro exterior. Al utilizar este tipo de bandas síncronas tenemos varios tipos de ventajas. Entre ellas es que no se patinan, que tienen un amplio rango de velocidad, que no requieren lubricación y que no existe un contacto metal con metal. Gracias a estas dos últimas características, que no requiere lubricación y que no existe un contacto metal con metal, pues las bandas no requieren un mantenimiento tan exhaustivo, por decirlo así. Igual, como no se patinan, pues gracias a esto pues se pueden considerar mayores velocidades o mayores revoluciones. Gracias a que no existe un deslizamiento como tal, como lo mencionamos, pues se utilizan en sistemas de transmisión un poco más precisos, como son supercargadores, como son máquinas de industriales con objetivos muy específicos que no tienen que tener casi errores. Bueno, los puntos para la selección de la correa, pues empiezan principalmente por la longitud, que es la distancia que existe entre centro y centro, el paso, el diámetro, la distancia que existiría entre diente y diente, y el ancho. El ancho pues está dado también por la potencia que nosotros vayamos a exigirle a la máquina. Como podemos ver al lado existen algunas tablas en las cuales nos dicen, pues ya sería como que vienen catalogadas, ¿no? Los diámetros de paso y lo demás pues ahorita se va a explicar, ¿no? Como vemos abajo dice 800 H100. 800 significa la longitud, 80 pulgadas. H, pues como lo vemos arriba, sería el paso, las pulgadas que existe entre diente y diente. H significa que hay 1,5 pulgadas, lo podemos ver encima. Y el 100 significa el ancho de banda. El ancho de la banda o de la correa, pues ya se está dando, pues si es 100, entonces es 1 pulgada. Si es 150 es 1,5 pulgadas y si es 200, 2 pulgadas. Y así sucesivamente con todas las pulgadas o con todos los números que puedan existir. Un tipo de banda es la banda redonda, que en la actualidad ya tiene poco uso. Este tipo de bandas se emplea en máquinas que giran a muy pocas revoluciones. Un ejemplo son las máquinas de coser antiguas, que son las de pedal, y dispositivos similares. Son solo convenientes para poleas que guíen la correa. Algunas de las ventajas es que son muy flexibles y se pueden ajustar direccionalmente. Se pueden utilizar tanto en aplicaciones de transporte como de accionamiento. Gracias a su elasticidad, las correas redondas se pueden instalar sin necesidad de un dispositivo tensor. La elasticidad como elemento de seguridad al reducir las sacudidas en caso de breve sobredescarga. A continuación se muestra un ejemplo de transmisión de banda plana. El enunciado nos dice que una banda de poliamida A3 de 6 pulgadas de ancho se emplea para transmitir 15 HP bajo condiciones de impacto ligero donde el factor de servicio para desviación de la carga es igual a 1.25 y se sabe que un factor de seguridad adecuado es igual o mayor que 1.1. Los ejes rotacionales de las poleas son paralelos y se encuentran en el plano horizontal. Los ejes tienen una separación de 8 pies. La polea de impulsión de 6 pulgadas gira a 1750 revoluciones por minuto, de tal modo que el lado flojo se localiza arriba. La polea impulsada tiene un diámetro de 18 pulgadas, como se observa en la figura. El factor de seguridad es para exigencias sin cuantificar. Se solicitan los siguientes enunciados. Inciso A. Determine la tensión centrífuga Fc y el par de torsión T. Inciso B. Calcule las F1, F2 y Fi permisibles, así como la potencia permisible HA. Inciso C. Estime el factor de seguridad. ¿Es satisfactorio? Para la resolución del ejercicio serán necesarios algunos datos adicionales que obtenemos de la siguiente tabla, propiedades de algunos materiales de las bandas planas y redondas. De acuerdo a nuestro enunciado, se dice que el material es de poliamida con especificación A3.
De aquí obtenemos T es igual a 0.13, que es el tamaño en pulgadas, el diámetro mínimo de polea, que es igual a 4.3 pulgadas, la tensión permisible por ancho unitario, que es de 100 libras fuerzas sobre pulgada, el peso específico, que es 0.042 libras fuerzas sobre pulgada cúbica, y el coeficiente de fricción, que es igual a 0.8. Para el cálculo del inciso A tenemos los siguientes datos obtenidos del enunciado y de la tabla. La banda es de 6 pulgadas por 0.130 pulgadas. La potencia de transmisión es de 15 HP. El peso específico es igual a 0.042 libras fuerzas sobre pulgada cúbica. El diámetro de la polea menor es igual a 6 pulgadas y el diámetro de la polea mayor es igual a 18 pulgadas. De la ecuación, cuando se emplea una transmisión de banda abierta, los ángulos de contacto se determinan mediante delta de D, que es igual a pi menos 2 seno a la inversa, multiplicado por el diámetro de la polea mayor menos el diámetro de la polea menor, sobre 2 veces C, que es la distancia entre centros. Sustituyendo, tenemos que delta de D es igual a pi menos 2 seno a la inversa por 18 menos 6, sobre 2 por 8 por 12. Esto es igual a 3.0165 radianes. Ahora, de la geometría de la fricción de la transmisión de banda tenemos la fórmula exponencial de phi. Esto es igual a la exponencial por 0.8, que es el coeficiente de fricción, multiplicado por 3.0175, que es el ángulo de contacto. Esto nos da un resultado de 11.17. Para la velocidad de la banda tenemos la fórmula donde V es igual a pi por el diámetro de la polea menor por n, que es la velocidad rotacional en revoluciones por minuto correspondiente a la polea menor, que es la que impulsa la polea mayor, sobre 12. Sustituyendo, tenemos que la velocidad es igual a pi por 6 por 1750 entre 12, que es igual a 2749 pies sobre minuto. Para el peso W tenemos la fórmula que es igual a 12 por el peso específico, por B, que es el ancho de la banda, por T, que de acuerdo a la tabla es el tamaño. Sustituyendo, tenemos que W es igual a 12 por 0.042 por 6 por 0.130 igual a 0.393 libras fuerza sobre pie. Se determina la fuerza centrífuga Fc, que es igual a W, que es el peso que recién calculamos, sobre la gravedad por la velocidad de la banda sobre 60 al cuadrado. La fuerza centrífuga entonces es igual a 0.393 entre 32.17 por 2749 sobre 60 al cuadrado. Esto es igual a 26.5 libras fuerza. Para el par de torsión es igual a 63.025 por la potencia transmitida nominal H no, que multiplica el factor de servicio KS por el factor de seguridad ND sobre las RPM de giro N. Sustituyendo, tenemos que el par de torsión es igual a 63.025 por 15 por 1.25 por 1.1 sobre 1750. Esto es igual a 742.8 libras fuerzas por pulgada. Para el cálculo de la tensión F1 relacionado con el par torsor de la polea, tenemos que F1A menos F2 es igual a 2 veces el par de torsor sobre el diámetro de la polea menor. Sustituyendo, tenemos que F1A menos F2 es igual a 2 por 742.8 entre 6, que es igual a 247.6 libras fuerza. La máxima tensión permisible de la banda F1A es la siguiente fórmula: B por FA por CP por CB, donde B es el ancho de la banda. CP lo obtenemos de la siguiente tabla, donde se muestra el factor de corrección de la polea CP para bandas planas, de acuerdo al material que tenemos, que es poliadiamida con especificación de A3, y de acuerdo
al diámetro de la polea menor, que es de 6 pulgadas, nuestro CP corresponde a 0.70. De la tabla anteriormente mostrada, obtenemos FA, que es la tensión permisible recomendada por el fabricante, que corresponde a 100 libras-fuerza sobre pulgada. Y por último, CB, que corresponde al caso de bandas de poliamida con factor de corrección de velocidad, que es igual a 1. Este dato ya está establecido para este tipo de bandas. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que F1A es igual a 6 por 100 por 0.70 por 1. Esto es igual a 420 libras-fuerza. Se determina F2 a partir de F2, que es igual a la máxima tensión permisible, menos F1A menos F2, dato anteriormente sacado. Sustituyendo tenemos que F2 es igual a 420 menos 247.6, que es igual a 172.4 libras-fuerza. De la ecuación para obtener la tensión inicial necesaria, donde se relaciona la tensión del lado holgado F2 y con unos ajustes, se determina que Fi es igual a F1A más F2 sobre 2 menos Fc. Sustituyendo tenemos que Fi es igual a 420 más 172.4, que es el dato que recién terminamos de obtener, sobre 2 menos 25.6, que es la fuerza centrífuga. Esto nos da un resultado de 270.6 libras-fuerza. F1A, F2 y FI transmitirá potencia al diseño. A partir de aquí se sabe que la potencia que emplea la banda es 15 bajo condiciones de impacto ligero de 1.25 multiplicado por el factor de seguridad 1.1. Esto es igual a 20.6 HP y esto quiere decir que se protegerá a la banda. Se verifica el desarrollo de la fricción F con la ecuación F es igual a 1 sobre Φ por el logaritmo natural de F1A menos FC sobre F2 menos FC, donde Φ es el ángulo de contacto, que es igual a 3.0165, y sustituyendo tenemos que el desarrollo de la fricción F es igual a 1 sobre 3.0165 por el logaritmo natural de 420 menos 26.5 entre 172.4 menos 25.6, esto es igual a 0.328. De la tabla anteriormente mostrado tomamos el dato de el coeficiente de fricción, que es igual a 0.8. Con esto se demuestra que el desarrollo de la fricción es menor al coeficiente de fricción y por lo tanto no hay peligro de desplazamiento. Para el cálculo del inciso C, determinamos el factor de seguridad NFS, que es igual a la potencia de diseño HA sobre la potencia nominal por el factor de servicio para desviaciones. Sustituyendo tenemos que NFS, que es el factor de seguridad, es igual a 20.6 sobre 1 sobre 15 por 1.25, esto es igual a 1.1. Se obtiene la máxima tensión permisible de la banda. Si se mantiene la tensión inicial, la capacidad de la potencia de diseño es de 20.6 HP y con esto damos por finalizado este ejemplo. Polea. ¿Qué es una polea? La polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa. Actúa en uno de sus extremos la resistencia y en el otro la potencia. Partes de la polea. Cargante o canal. Es la parte que entra en contacto con la cuerda o la correa. La llanta. Es una zona exterior de la polea y su constitución es esencial, ya que se adaptará la forma de la correa que la alberga. El cuerpo. Las poleas están formadas por una pieza maciza cuando sean de tamaño pequeño. Cuando sus dimensiones aumentan, irán provistas de nervios y o brazos que generen la polea, uniendo el cubo con la llanta. El cubo
Es el agujero cónico y cilíndrico que sirve para acoplar el eje. Aquí mostramos una imagen donde muestra las partes de la polea, que es la llanta, la garganta, el cubo y el cuerpo. ¿Para qué se utilizan? Las poleas se utilizan para tracción y elevación de objetos o cargas como máquina simple y como mecanismo de transmisión de movimientos entre ejes o árboles. Tipos de poleas. Es la fija, móvil y polipasto. Polea fija. Es aquella que suele estar fija y no tiene movimiento vertical con la carga. La ventaja mecánica es unitaria. Es decir, la fuerza que debe aplicarse es la misma que habría requerido para levantar el objeto sin la polea. Polea móvil. Tiene dos movimientos, uno de rotación sobre su eje y el otro de traslación vertical en el mismo sentido que de la carga. Polipastos. El polipasto es una combinación de poleas fijas y móviles para aumentar la ventaja mecánica de la polea. Los sistemas empleados son aparejo factorial, aparejo potencial y polea diferencial. El primero, aparejo factorial. Están formados por dos grupos de poleas, un conjunto de poleas fijas y otro conjunto de poleas móviles, donde el peso o carga se fijan al grupo de poleas móviles. La ventaja mecánica es igual al número de cuerdas que soportan el peso. Montaje cuadernal y trócola. Montaje cuadernal. Las poleas combinadas se disponen de formas paralelas sobre su eje correspondiente en dos bloques. Este montaje se utiliza habitualmente en embarcaciones de vela, entre otras aplicaciones. Montaje trócola. Este montaje es otra variable del aparejo factorial. Los grupos de las poleas fijas y móviles no se colocan sobre un mismo eje común, sino que los ejes de los dos grupos de poleas son fijados sobre una armadura. Aparejo potencial. Presenta una mayor ventaja mecánica que el aparejo factorial en relación al número de poleas que utilizan, donde la relación entre fuerzas aplicadas y potencia está dada por la fórmula F es igual a P sobre 2. Polea diferencial. Este polipasto utiliza una cadena en lugar de una cuerda. Utiliza una polea móvil y una polea fija doble compuesta por dos ruedas de diferente diámetro unidas en un mismo eje. Poleas como mecanismo de transmisión entre ejes o árbol. El sistema de poleas de transmisión más simple consiste en dos poleas situadas a cierta distancia, que giran a la vez por efecto del rozamiento de una correa con ambas poleas. Partes. Polea motriz. La polea motriz, también llamada como polea conductora, es la polea ajustada al eje que tiene movimiento propio, causado por un motor o una manivela. Polea conducida. La polea conducida es la polea ajustada al eje que tenemos que mover, así que por ejemplo en una lavadora este eje será aquel ajustado al tambor que contiene la ropa. Correa de transmisión. La correa de transmisión es una cinta o tira cerrada de cuero, caucho o otro material flexible que permite la transmisión de movimiento entre ambas poleas. La correa debe mantenerse lo suficientemente tensa, pues de otro modo no cumpliría su cometido satisfactoriamente. Tipos de transmisión. Sistema reductor de velocidad. En este caso, la velocidad de la polea conducida es menor que la velocidad de la polea motriz. Esto se debe a que la polea conducida es mayor que la polea motriz. Un ejemplo es cuando la polea motriz, una relación 5:1, donde el momento de que la polea motriz da 5 revoluciones, la polea conducida daría 1. Sistema de inversión de giro. Con la correa cruzada se puede lograr que el sentido de giro de la polea conducida sea contraria al de la polea motriz. Sistema amplificador de la velocidad. La velocidad de la polea conducida es mayor que la velocidad de la polea motriz. Esto se debe a que la polea conducida es menor que la polea motriz. En este caso ahora es contrario, donde la relación sería 1:5, en donde la polea motriz, al momento de dar una revolución, la polea conducida daría 5. Sistema de transmisión de ejes no paralelos. Se usa cuando es necesario transmitir el movimiento en ángulos iguales o inferiores a 90 grados. Relación de transmisión, donde está basado por la fórmula N1 sobre D1, que es igual a N2 sobre 2, donde D1 es el diámetro de la polea conductora, D2 diámetro de la polea conducida, N1 diámetro del giro de la polea conductora, N2 velocidad de giro de la polea conducida. Donde la relación de transmisión está dada por la fórmula velocidad del eje conductor sobre la velocidad del eje conducido, que es igual al diámetro de la polea conducida sobre el diámetro de la polea conductora. Un ejemplo. Un tren de poleas está constituido por 3 escalonamientos, en los que las poleas motoras tienen 40, 50 y 60 milímetros de diámetro. Si lo arrastra un motor que gira a 3000 revoluciones por minuto, calcula, inciso A, la relación de transmisión del mecanismo, inciso B, la velocidad del eje de salida. Al tener más de una polea conductora y más de una conducida, la fórmula se aplica poniendo en el numerador el producto de todas las ruedas conductoras
y en el denominador el producto de todas las ruedas conducidas. En este tren de poleas, que está constituido por 3 escalonamientos, sería por 3 sistemas de reducción de velocidad. Aquí contamos con 6 poleas, la primera con un diámetro de 10 milímetros, la segunda con uno de 40, la tercera con uno de 20, la cuarta con uno de 50, la quinta con uno de 30 y por último tenemos la salida, en donde tiene un diámetro de 60 milímetros. El inciso A nos pide la relación de transmisión del mecanismo, la que habrá de este punto a este punto, en donde se cuenta con un motor que está entregando 3000 revoluciones por minuto en la entrada y queremos conocer la salida. Al hacer la sustitución nos da esta relación. ¿Qué quiere decir? Que por cada 20 revoluciones que se dan en la entrada, solamente habrá una revolución en la salida. Ahora, el inciso B nos pide la velocidad del eje de salida. Bueno, tenemos aquí una relación donde la velocidad 6 sobre la velocidad 1, que sería la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada, que son los 3000 revoluciones por minuto. Entonces ahora, haciendo un despeje, que donde queremos conocer la velocidad 6, contamos con la relación de transmisión del mecanismo y con la velocidad de entrada. Al hacer las operaciones necesarias, nos da que son 150 revoluciones por minuto en la salida, cumpliendo con esta relación. Ahora, la selección de poleas. Para velocidades periféricas menores o iguales a 35 metros sobre segundo, se deben trabajar con poleas de hierro fundido. Para velocidades mayores de 35 metros sobre segundo, se deben emplear poleas en acero aleado. Dimensiones de las poleas. El diámetro y el ancho de las poleas depende de los requerimientos necesarios, ya sea por el operario o por lo que se desea construir o analizar. El ancho de las poleas deben ser como mínimo 1.05 a 1.10 veces el ancho de la banda. Para el diámetro mínimo se basa según la norma BS 3790. La norma anterior nos arroja esta tabla, donde del lado izquierdo está el diámetro de la polea en milímetros, del lado derecho el tipo de correas, donde se marca el efectivo con V, que es el diámetro válido de la polea, y R, que es el diámetro de polea especialmente recomendado. A continuación se explicarán 2 manuales de los proveedores más conocidos internacionalmente, como es el caso de Browning y un latinoamericano que se llama Mangueras y Poleas. En el primer caso del manual de Browning nos presenta con una portada, la cual es de guía de referencias de rodamientos y transmisiones por banda. Básicamente este manual se basa para las transmisiones en B, el cual nos explica el diámetro de banda que debemos usar para las diferentes ocasiones que se nos presenten. Nos da una pequeña descripción de lo que es la construcción de las bandas en B. El diseño único mejora el desempeño y proporciona el incremento en la capacidad de potencia en las transmisiones con distancias entre centros más cortas. Nos explica cómo hacer el mantenimiento preventivo e instalación de las transmisiones por bandas en B, como se ve en la siguiente lista. Número 1, apagar la fuente de energía. Número 2, seleccionar las bandas de repuesto adecuadas. Número 3, extraer la guarda de la banda. Número 4, revisar los elementos de transmisión. Número 5, inspeccionar las ranuras de la polea. Número 6, verificar la alineación de las poleas. Número 7, instalar las bandas nuevas. Número 8, tensionar las bandas. Número 9, volver a verificar la tensión de las bandas. Número 10, instalar la guarda de la transmisión. Y por último, iniciar la transmisión. Como podemos observar, este tipo de manual es muy completo, ya que incluso nos recomienda las longitudes que debemos de considerar, así como los anchos y el espesor de la banda, dependiendo cada sistema que se nos presente, ya si sea cruzada o recto. También nos menciona las ventajas que obtendremos al utilizar este tipo de bandas, como las cuales son: una, es que son muy poco corrugadas. 2, son limpias, no requieren lubricación. El número 3, son muy eficaces, funcionan con un promedio de eficiencia entre el 94 y el 98%. Durante el encendido y el funcionamiento son uniformes y suaves, cubren rangos de potencia muy amplios y permiten un amplio rango de velocidad de transmisión. Para el caso de la
empresa latinoamericana Poleas y Mangueras es un poco más sencillo, el cual nada más nos describe un poco sobre lo que es la empresa. Para empezar, nos da sus contactos y comienza a hablarnos también de la nomenclatura de las bandas en B, que depende de su espesor y de su anchura. Nos da un poco de información necesaria a conocer, como el tipo de máquina, la potencia del motor, velocidades del motor, la velocidad requerida, el diámetro exterior, entre otras cosas. Nos da una fórmula general para calcular las revoluciones por minuto del eje, lo cual es igual a las revoluciones por minuto del eje conducido. La fórmula general sería: las revoluciones por minuto en el eje motriz sería igual a las revoluciones por minuto del eje conducido por el diámetro sobre el diámetro. La fórmula general sería: las revoluciones por minuto del eje motriz serían iguales a las revoluciones por minuto del eje conducido por el diámetro de la polea conducida sobre el diámetro de la polea motriz. También nos hace referencia a las fórmulas para calcular la distancia mínima entre poleas, las cuales se da con la distancia mínima, que es igual a 0.7 como constante por el diámetro motriz más el diámetro conducido. Y la distancia máxima sería 2 por el diámetro motriz más el diámetro conducido. Nos da una explicación de por qué se dañan las correas prematuramente, las cuales se dañan porque estamos utilizando un tipo de correa que no es adecuado para el trabajo, porque las correas utilizadas son insuficientes o tienen demasiada carga, porque el diámetro no es adecuado o porque la distancia entre los ejes no corresponde. Los elementos flexibles de máquinas son muy importantes y a la vez muy prácticos de usar, ya que dichos elementos constituyen a un conjunto de generadores de movimiento. A la hora de usar dichos elementos, estaríamos en ventaja con respecto al tiempo y al trabajo que deseamos realizar. Un aspecto importante dentro de este conjunto es la flexibilidad que estos poseen, ya que podemos levantar, mover y disipar un cuerpo, de tal manera que se nos hace muy fácil y cómodo. Son elementos esenciales para el movimiento de la máquina. Estos elementos se caracterizan por no ser todos generadores de todo tipo de movimiento. Hay que seleccionar un elemento apto para según el trabajo que se vaya a realizar. No todos pueden hacer las mismas funciones, existen diferencias importantes en ellos.